Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta sesión asincrónica que pretende abordar y que tiene por puntual tema las formas de extinguir la responsabilidad penal. Pero no sin antes, qué oportunidad tan maravillosa para poder también incorporarles y hacer un poco de retroalimentación en un tema que es muy puntual y que va conexo, por supuesto, con la responsabilidad penal, y es precisamente la clasificación de las penas. Y es que las penas en Chile se clasifican según su, ¿cómo? Vamos a verlo, según su gravedad y según su naturaleza, ¿no? Entonces, según su gravedad, el sistema chileno establece un sistema tripartito de crímenes, simples delitos y faltas, señalando precisamente cuáles penas se pueden considerar principales y cuáles se consideran, por supuesto, accesorias. Y también hay una clasificación que es según su naturaleza y atiende precisamente a la clasificación de la pena corporal cuando aquella afecta la integridad de la salud del sujeto, afecta la vida misma, ¿no? De la víctima, ¿no? Del sujeto pasivo, que es la víctima, y aquellas infamantes, las que afectan la dignidad de la víctima, como es la injuria y la calumnia como tal. Y en razón de aquello, como tenemos estas penas principales y estas penas accesorias, entonces hay 5 clases de penas principales, ya 5 clases de penas principales que debemos tener perfecta claridad y que el profesor Sergio Felipe Jopia lo manifestó. Y fue la primera de ellas, las penas privativas de la libertad perpetua, que obedecen precisamente al presidio perpetuo calificado y presidio y reclusión perpetua. La segunda de ellas, la pena privativa de la libertad temporal, que hace referencia a la prisión, a la reclusión y al presidio. La tercera de ellas, la pena restrictiva de la libertad, que hace precisión al confinamiento, el extrañamiento, la relegación y el destierro. La pena pecuniaria, que hace relación a la multa o al comiso o al decomiso de instrumentos de los cuales el sujeto activo se valió para cometer el hecho punible, y las penas privativas de otros derechos como son las inhabilidades, suspensiones y otras interdicciones para el ejercicio de los cargos públicos y profesiones titulares, cargos y empleos en ambientes educacionales, e inclusive también puede operar la cancelación de la nacionalización y la expulsión del país cuando se trate, por supuesto, de extranjero. Como penas accesorias, vamos a seguir avanzando, por supuesto, en nuestro PTT. Como penas accesorias, podemos señalar fácilmente aquellas que acompañan a las penas principales, a la imposición de una pena principal. ¿Estas cuáles pueden ser, profesora? La suspensión e inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos y profesiones titulares, salvo que la ley contemple, las contemple como penas principales, que también puede ser la privación temporal o definitiva de la licencia de conducir vehículos motorizados, la caución y la vigilancia de la autoridad, la incomunicación con personas extrañas al establecimiento, el decomiso o comiso, que yo también lo estaba comentando, el encierro en celda solitaria, que lo tenemos presupuestado en el Código Penal en el artículo 91, inciso 2, pueden acompañar, por supuesto, estas penas principales como tal, y haciendo hincapié, por supuesto, en que también pueden ir acompañadas de las penas pecuniarias, cuáles son la multa, el decomiso y la caución. En razón de ello, permítanme dejar de compartir la pantalla y darle alcance a nuestra otra presentación, cuál es precisamente las formas de extinguir la responsabilidad penal. Para ello, un momento, por favor, y vamos a compartir nuevamente pantalla. Estamos haciendo lo propio para poder compartir pantalla. Vamos a ver. Ahí debiésemos tener la forma como se extingue la responsabilidad penal. Es un tema muy simple, es un tema básico ya de comprender después de haber hecho la trazabilidad en cuanto a la teoría del delito y en cuanto, por supuesto, a la teoría de la pena como tal. Y claramente, ¿qué significa
la extinción de la responsabilidad penal? Bueno, el Estado tiene un derecho inherente que consiste precisamente en perseguir, investigar y juzgar a todo aquel que haya cometido un delito. Sin embargo, ese derecho o facultad puede interrumpirse cuando se presenta alguna circunstancia causal que lleve a que la responsabilidad penal que ha sido asignada a una persona se extinga. Básicamente, si pudiésemos decir en este momento, ¿cómo se extingue la responsabilidad penal? Bueno, se extingue con la muerte del reo. Así de sencillo, que es una de las formas más básicas que se puede extinguir la responsabilidad penal. No obstante, veamos lo que tenemos preparado. Los delitos prescriben por el transcurso del tiempo sin ser juzgados. Y esta es la peor sanción que nos pudiesen a nosotros ejercitar en virtud del ius puniendi o del estado punitivo, ¿no? Que por la negligencia del tiempo, por el dejar pasar del tiempo, claramente prescriban los delitos y también prescriban las penas. Recuerden ustedes que la pena es consecuencia del delito como tal. Y es que los plazos de prescripción, profesora, ¿por qué estamos hablando de plazos de prescripción? Porque es una de las formas de extinguir la responsabilidad penal. Una vez nacida la responsabilidad penal, que la tenemos contemplada en el artículo 93, decae precisamente en este articulado para que de una u otra manera la responsabilidad tenga que hacerse exigible. Pero hay ciertas circunstancias e inclusive a cargo del Estado que hacen que esta responsabilidad se extinga como tal. Y estas causales de extinción las tenemos contempladas fundamentalmente en el artículo 93 del Código Penal, pero también las tenemos contempladas en el artículo 170, 240, 242 y 398 del Código de Procedimiento Penal, que es lo que muchos autores han llamado o han denominado como la excusas legales absolutorias. Y ya veremos por qué, de una u otra manera, al extinguir la responsabilidad penal, pues no hay manera de perseguir el delito como tal. Entonces, veamos ese artículo 93 que tanto nos confiere y que tanto nos va a hacer entender exactamente por qué se extingue la responsabilidad penal. Primero, por la muerte del responsable. Siempre en cuanto las penas personales respecto de las pecuniarias solo se produzca el fallecimiento, ¿no? Aquí debe producirse el fallecimiento. Ojo, ojo con la muerte del acusado, porque recuerden que el acusado está en un proceso de juicio. Si fallece, claramente el juicio debiese darse por clausurado precisamente por extinción de la responsabilidad penal por la causa de muerte, la que tenemos contemplada en el artículo 1. Pero también esto puede suceder en que el acusado ya ha sido condenado y resulta que, bueno, en el establecimiento carcelario decide tomar por su cuenta su propia decisión y suicidarse. Claramente igual también se extiende, pero aquí se extingue la responsabilidad penal, pero ¿impacta en dónde? Impacta en la pena. Porque recuerden que ya el condenado está cumpliendo una pena. Y claramente eso es lo principal que hay que distinguir para poder hablar, por supuesto, de responsabilidad penal. Y es que cuando las personas que se encuentran siendo procesadas por un delito mueren, se extingue la acción penal. Cuando de una u otra manera, como lo vemos en el segundo ítem, por el cumplimiento de la condena, se extingue la acción penal. Por amnistía, por amnistía también se extingue la responsabilidad penal y en consecuencia también se extingue la pena como tal. Aquí hay que hacer una precisión frente a lo que es amnistía e indulto, ¿cierto? La amnistía es un instrumento jurídico que tiene el poder legislativo con la anuencia del poder ejecutivo, ojo con ello, y que tiene por efecto la posibilidad de impedir cualquier acto investigativo y juzgativo que repose, por supuesto, en una persona como tal. Es una medida, en el fondo es un perdón de penas, ¿ya? Pero también es un perdón del delito, la amnistía. Por eso la amnistía cobija tanto el delito como la pena, porque ni siquiera se alcanza a investigar, simplemente no se investiga.
porque ha habido un perdón por parte del orden legislativo y, por supuesto, con anuencia, por supuesto, del Poder Ejecutivo como tal. Y es que la amnistía, como una forma de extinguir la responsabilidad penal, es un proceso legal mediante el cual se condonan y se perdonan los efectos jurídicos de una comisión de un hecho delictuoso. Más concretamente, reitero, es el Poder Legislativo quien decide perdonar y eliminar los delitos realizados por un conjunto de personas o por una persona como tal. En razón de ello, el indulto tiene una particularidad muy distinta a la amnistía. Y es que el indulto se suele decir que es el indulto presidencial, ¿no? Porque deviene primariamente del Ejecutivo. Sigue siendo igualmente una medida especial de gracia por el cual la autoridad competente, en este caso el Poder Ejecutivo, perdona a una persona de parte de la pena. Aquí la persona ha sido investigada o está siendo investigada o está siendo juzgada y el Poder Ejecutivo interviene. Casi siempre los indultos tienen contexto de carácter político. Entonces, por esta razón, el Poder Ejecutivo tiene esa potestad y puede evidentemente condonar o conmutar o extinguir el cumplimiento de la pena. En la amnistía estamos hablando de que la medida repercute tanto en el delito como la pena. En el indulto solamente repercute en la pena, porque es una causal, además de ser una causal de extinción de responsabilidad penal, es una causal que supone el perdón de la pena. Y es una situación diferente a la amnistía, que supone el perdón del delito, ya que por el indulto la persona sigue siendo culpable, pero se le ha perdonado el cumplimiento de la pena o se le ha conmutado, no sé, puede estar cumpliendo su pena en un establecimiento carcelario y puede trasladarse a su detención domiciliaria, por ejemplo. O puede eventualmente cumplir la pena en un sanatorio. Este indulto puede ser total o parcial. ¿Ya? Y es, como se dice, la gracia del indulto. Por el perdón del ofendido, yo me atrevería a decir, chiquillos, que casi siempre queda subsumido en esta medida de carácter excepcional que es el indulto y, por supuesto, en esta medida también de carácter excepcional que es la amnistía como tal. Mi foco para esta sesión asincrónica es precisamente que ustedes se focalicen en la prescripción de la acción penal y en la prescripción de la pena. O como diría Eugenio Zaffaroni, en la prescripción del delito y en la prescripción de la pena. Sí, señores, hay prescripción del delito y hay prescripción de la pena. La muerte de responsable la tenemos contemplada en el artículo número 1, en el inciso número 1 del artículo 93, ya que claramente tiene que estar muerto, tiene que haber fallecido, para ser un poco más precisa, más coloquial, más informal, el sujeto activo del delito para que pueda haber, por supuesto, extinción de la responsabilidad penal como tal. El cumplimiento de la condena está en la causal número 2 y nos dice simplemente que aquel responsable que haya sido condenado judicialmente por sentencia en firme, que por tanto su sentencia pudo haber sido cumplida. Es decir, se apegó a la norma, se apegó precisamente a haber cometido ese hecho punible y haber cumplido su pena como tal. Pero ojo, que el cumplimiento de la pena también puede tener la arista, como sucede cuando se impone en el caso del homicidio, artículo 390 o artículo 391, que se impone, por supuesto, el presidio perpetuo calificado, que máximo es de 20 años, y una vez pasen estos 20 años, ellos pueden apelar, o pueden, cuando estén a portas entre los 15 y 20 años, así es la norma, pueden apelar precisamente al beneficio de libertad condicional. Y este beneficio de libertad condicional es perfectamente válido para que la extinción de la responsabilidad penal opere como tal. Entonces, cuando yo les hablo a ustedes precisamente de la prescripción de la acción penal y la prescripción de la pena, es importante manifestarles que de una u otra manera, son los dos focos mediante el cual, por una negligencia del tiempo, no podemos hacer persecución de la acción penal. Y es que la prescripción asignada a un delito
Según el Código Penal chileno, la prescripción del delito consiste en la extinción de la responsabilidad criminal por parte de una persona que con anterioridad al plazo establecido era responsable criminalmente. El tiempo pasó, los plazos pasaron y no se pudo ejercer la persecución o culminar con la persecución de esa persona producto de la comisión del hecho punible. En otras palabras, la prescripción del delito corresponde a la imposibilidad de que el culpable de un delito cumpla la pena que se le asigna. Y esto tiene que ver muchísimo, muchísimo la Fiscalía o el Ministerio Público, porque producto también de estas grandes asignaciones en materia de asignación de causas, permítanme repetir, claramente no logran con todas las causas, el cúmulo de causas, verdaderamente delimitarlas, verdaderamente trazarlas, y puede operar en muchas ocasiones, como pasa con la que se asocia con la prescripción del delito, un vencimiento de términos. Y se nos impide, a sabiendas de que Juanito Pérez es culpable del delito de homicidio en la humanidad de Violeta, no poderlo perseguir por ese delito, porque los tiempos ya han culminado. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante, cuando observemos cómo opera la prescripción para los crímenes, para los simples delitos y para las faltas. Y es que si ustedes hacen similitudes con la ley de responsabilidad adolescente, son las mismas prescripciones. Tenemos que para penas de crímenes tenemos 15 años, tenemos que para simples delitos tenemos de 10 cuando son con agravantes y cuando son con atenuantes de 5, cuando se inicia investigación y se le presentan las atenuantes o las agravantes del caso, pero la investigación no siguió y claramente al no seguir la investigación va cumpliéndose el término de prescripción. Eso es un descuido del Ministerio Público. Es lo que se llama el descuido del Ministerio Público que permita que prescriba el delito. Y obviamente también puede haber prescripción de la acción de la pena. ¿Por qué razón? Porque la pena, siendo consecuencia del delito, claramente está condenado a un término de 15 años por homicidio simple. Ya habiéndose condenado, el juez de control de ejecución no interviene, que es una designación que se hace por el juez de control de garantía o por el juez de garantía de la causa, no interviene para que esa pena se cumpla, también puede haber prescripción de la pena. Entonces, el término de prescripción empieza a correr desde el mismo momento en que ocurre el delito como tal. Tanto prescripción del delito como prescripción de la pena es una negligencia en el accionar del Ministerio Público y, por supuesto, del Poder Judicial. Me voy a explicar mejor. La prescripción del delito opera o empieza a correr el término a partir del momento en que ocurre el delito, a partir del momento de su realización. En el curso de la investigación no culmina por negligencia, porque, reitero, la prescripción es una sanción que beneficia al imputado, pero es una sanción que desfavorece al Ministerio Público o al ente acusador. Y lo mismo sucede con la prescripción de la pena. Claramente aquí el juez de control de ejecución falta que delimite, que trace que ese condenado cumpla su pena como tal. Vamos a ver cuál es el plazo de prescripción, por eso yo hacía mucha relación al tema de la ley de responsabilidad penal adolescente. Respecto de los crímenes a que la ley impone pena de presidio, reclusión o relegación perpetua, prescribe en 15 años. Respecto de los demás crímenes, prescribe en 10 años. Aquí hay un análisis. Las atenuantes y las agravantes, y esto depende mucho del criterio discrecional del juez. ¿Ya? Respecto de los simples delitos, prescriben en 5 años. Y respecto de las faltas, prescriben en 6 meses. Si ustedes se dan cuenta, son las mismas prescripciones por las cuales se aplica la ley de responsabilidad penal adolescente.
Y es que el plazo de prescripción se debe contar desde el día en que se cometió el delito como tal. Aquí lo tenemos un poco más explicado. Y por supuesto, el tiempo de la prescripción de la pena, asociando de que la pena es la consecuencia del delito, también empieza a correr no desde el momento en que ocurrió el delito, como pasa con la prescripción del delito, sino desde el momento en que se dictó sentencia o hubo un quebrantamiento de la condena. ¿Y cuál es el quebrantamiento de la condena, profesora? Que el condenado se haya fugado. Espera el término. Y si espera el término sin que lo hubiesen capturado, con la captura se interrumpe la prescripción, pero sin que lo hubiesen capturado, se desnaturaliza la pena y se extingue la responsabilidad penal. Entonces, fíjense qué interesante. Por lo demás, aquí hay enlaces de consultas que claramente les aclara a ustedes mejor aún lo explicado. Esto es muy corto, pero yo también quiero hacerles hincapié y permítanme compartir pantalla en lo que, haciendo hincapié en lo que es la responsabilidad penal. Por favor. Esto es derivado de la Universidad Politécnica de Valencia y que se asemeja mucho desde nuestra clasificación de la pena hacia el concepto de responsabilidad penal. Así que aquí vamos. Hola, vamos a ver lo que es la responsabilidad penal. Junto con la responsabilidad civil y la responsabilidad administrativa, es uno de los tipos de responsabilidad que se regulan en el derecho. La responsabilidad penal se regula y se contempla en la Ley Orgánica 15/2003 de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal. Principalmente tenemos que diferenciar que hay dos clases de actos denominados ilícitos, es decir, lo contrario a lo que se considera lícito o acorde con el derecho. Los que llevan consigo un atentado que afecta al interés social y público, que son llamados actos punibles, y los que son solamente una violación de una norma civil, son los llamados ilícitos civiles. Bien, el acto ilícito en general reúne una serie de características que son antijuridicidad y culpabilidad. Es antijurídico y es culpable, es decir, es contrario a una norma jurídica, sería lo que se denomina antijuridicidad, y es culpable porque interviene una culpa para poderlo cometer. Bien, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es un delito? Es necesario que lo diferenciemos de luego lo que es una falta, ya que pues evidentemente tienen unas características totalmente distintas. De tal manera que el delito se define como una acción típica porque está recogida en el Código Penal, por eso tiene la nota de tipicidad, como después veremos. Es antijurídico porque está violando una norma, es contrario al derecho y es culpable, ya que evidentemente se está cometiendo mediante un acto culposo y está sometido a lo que se denomina sanción penal. Es decir, el Código Penal nos va a indicar qué tipo de pena se le va a aplicar cuando se comete un delito determinado. De tal manera que todas estas circunstancias, estas características, es lo que nos dice que es punible, lo que se denomina punibilidad. Bien, las características del delito son la actividad, es un acto, pero ojo, porque también tenemos que tener en cuenta que no solamente se van a castigar o se va a considerar un delito el acto, sino también la omisión, por ejemplo, la omisión del deber de socorro, el no asistir a una persona. Tipicidad, porque debe estar determinado como ilícito en la ley, debe estar reconocido y recogido en una norma, en este caso el Código Penal. Antijuridicidad, porque debe de ser el contrario al derecho, debe de ir en contra de una norma. Imputabilidad, porque debe de ser posible atribuirlo a una persona que pueda ser responsable del acto, ya que si no se le puede atribuir a ningún responsable no podrá ser imputado. Y luego penalidad, ya que puede tener unas consecuencias de ámbito civil, que sea el resarcimiento de daños, o punibles, que sea una pena castigada por el Código Penal. Bien, ¿qué diferencia podemos encontrar entre un delito y una falta? Ambos, delitos y faltas, están recogidos en el Código Penal. Pues la diferenciación entre ambos es por la gravedad. Los delitos se castigan con penas graves o menos graves, sin embargo las faltas se castigan con penas leves. Solamente son punibles y por tanto
establece en el ámbito del delito el delito consumado y la tentativa de delito. Sin embargo, solamente se castigan las faltas cuando hayan sido consumadas, excepto las que se intentan contra la persona o el patrimonio. Como veis, hay varias diferencias para que nunca se puedan confundir ni el delito ni la falta, pese a que ambos sí que aparecen dentro del Código Penal. Bien, y por último, brevemente, para dar unas pinceladas sobre la responsabilidad penal, es la pregunta que nos debemos hacer de quién puede ser sujeto de delito. Pues sujeto del delito son las personas individuales o físicas, ya que están dotadas de razón y pueden ser criminalmente responsables, pero no pueden ser sujeto de delito a las personas jurídicas. Bien, la pregunta que lógicamente nos tenemos que hacer todos es decir, bueno, y es verdad que en alguna ocasión se ha visto que se ha producido un delito por parte de un ente jurídico o una sociedad. Bien, esto significa que las personas jurídicas en sí no son sujetas de delito, pero la persona física que actúa de administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, en nombre y representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, es decir, va a responder la persona física por la persona jurídica. Por ello, evidentemente, no se va a quedar sin castigo el delito que se haya cometido a través de la actuación de la persona física como administrador de una sociedad mercantil. De tal manera que, bueno, espero que con estas breves notas os haya quedado un poco más claro lo que es la responsabilidad penal y, sobre todo, la diferenciación que hay entre un delito y una falta. Muchas gracias. Bueno, yo también voy a dejar de compartir pantalla para los efectos del caso y claramente muy interesante este último vídeo en lo que bien se hace distinción en lo que es un delito y una falta y lo que es una responsabilidad penal y lo que hemos conversado, que en algún momento, a pesar de que no esté en nuestro programa, vamos a hablar de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero que básicamente lo que se predica es buscar la responsabilidad penal del representante legal de esa sociedad mercantil. Me despido, un gran saludo para todos y buenas y bonitas fiestas. Chao, chao, nos vemos el martes.